Dios dice, amén. Amén. El examen que enviamos hace 8 días, varios lo contestaron y la mayoría sacó 10. Nada más uno que otro le falló una respuesta. La respuesta que le falló fue, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué palabras pronunció Jesús? Y entre las respuestas estaba Eli, Eli, lama sabactani, que esa no es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en el estudio que vimos hace 8 días, aunque Jesús sí dijo esa palabra, pero no fue lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Así es, Talita Kumi, que significa niña, levántate. De ahí en fuera, todas las demás respuestas fueron correctas. Entonces, dense una palmadita porque contestaron muy bien. Excelente. Bueno, y en base a eso vamos a preguntar, ¿se acuerdan qué vimos hace 8 días? ¿Qué vimos? La fe de Jairo. Amén. ¿Qué dijimos sobre ello? Que Jairo era un líder de la sinagoga y él también conocía todo sobre la Torá, pero no tenía la suficiente confianza. Así es. ¿Qué más? Que hasta en cierto punto Jairo se encontraba desesperado porque su hija estaba enferma, pero aún así tuvo paciencia para que Jesús llegara. Amén. Él dejó su soberbia, su altivez y se humilló delante de Jesús. Así es. Porque tenemos que tener humildad ante todas las cosas. Y también él perseveró y creyó, ¿verdad? Que al poner Jesús su mano sobre su hija, iba a ser sanada. Así es. Y Jesús le dijo, cree solamente, que muchas veces es lo más difícil, creer. Así es. Porque él ya tenía una mala noticia que le cayó como balde de agua fría. Y entonces Jesús le dice, cree solamente. Así es. Amén. También hablamos de que mientras iban caminando hacia la casa de Jairo, una mujer tocó a Jesús. Amén. Y esto le enseñó que Jairo todavía tenía que esperar. Y aún caminando, pues fue cuando le avisaron que su hija había muerto y le dijo, no temas, cree solamente. Así es. Amén. ¿Alguien más? No. Ok. Acordémonos también que en este proceso, desde que Jairo entregó su carga a Jesús, Jesús lo acompañó en todo momento. A pesar de que recibió la mala noticia, a pesar de que parecía que ya no había esperanza, Jesús lo acompañó hasta que se produjo el milagro. Amén. Eso nos enseña que Jesús siempre nos acompaña en todos los procesos que pasamos, ¿verdad? Aunque muchas veces nuestra desesperación no puede hacer que lo veamos. Pero Jesús estuvo en todo momento con él. Es más, él estuvo aun cuando su hija resucitó. Amén. Y precisamente el tema del día de hoy se titula Atravesando el Valle de Lágrimas. ¿Cómo se titula? Atravesando el Valle de Lágrimas. ¿Cómo se titula? Atravesando el Valle de Lágrimas. Amén. Y vamos a nuestra cita central. Esta enseñanza parece o sonara como si fuera título de telenovela, ¿verdad? Pero vamos a ver a través de la Biblia qué nos quiere enseñar Dios. Amén. Vamos a nuestra cita central que se encuentra en el Salmos capítulo 84. 84 versículo 6. Amén.
atravesando el valle de lágrimas, lo cambió en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Amén. Cuando la lluvia llena, ¿qué? Los estanques. Wow. En la Biblia se nos menciona varios valles que pasamos a través de nuestra vida. Pero hoy te quiero hablar sobre el valle de las lágrimas. Resulta que el pueblo de Israel, cuando tenía que ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año, tenía que pasar por un valle. Y este valle era un valle desértico. Y así se llamaba, el valle de lágrimas. Y cuando iba atravesando con su familia y con su ganado y con toda la gente que iba ahí atrás, este era un lugar donde faltaba agua a ese lugar. Y entonces lo que ellos hacían es que formaban ¿qué? Cisternas o estanques, donde el agua de la lluvia ahí se juntaba. Y esa lluvia servía para sostenerlos. Iban cantando algunos salmos, entre ellos es de que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, entre otros muchos salmos más. Pero bueno, lo que quiero llevarte ahora es que la Biblia nos enseña que en nuestra vida también pasamos por valles. Pasamos por montañas, pasamos por caminos, pero también pasamos por valles. Y hay muchos tipos de valle. De hecho, la Biblia también menciona otro tipo de valle. El valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar sobre el valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque este valle nos habla sobre tristeza, dolor, conmoción sobre nuestras vidas. Porque no es cualquier dolor o cualquier tristeza, es aquella que nos pega y nos pega duro. Más que cuando nos deja quién, el ex o la ex, ¿verdad? Lo que quiero hablarte es que en cierto momento de nuestras vidas podemos atravesar este valle. Y debemos de saber cómo atravesarlo. ¿Por qué? Porque el valle es un camino, pero no es el final de nuestro destino. Lo vuelvo a repetir. El valle es un camino, pero no es el final de nuestro destino. Amén. No, el valle no es para que nos quedemos allí, porque si nos quedamos allí, vamos a morir. Muchas ocasiones traemos dolor dentro de nosotros. Traemos situaciones que nos hacen mucho daño a nuestro corazón. Y esto es lo que Dios habla o quiere hablar a nuestros corazones. ¿Cómo poder pasar este valle? ¿Cómo superarlo para que el dolor no tome control de mi vida y no haya amargura en mi corazón? Wow. Y si leemos todo el Salmo, nos vamos a dar cuenta de lo hermoso que habla. Pero yo me voy a concentrar desde el versículo 4 al versículo 7. Y entonces vamos a retroceder un poquito al 84, versículo 4. ¿Qué dice? Bienaventurados todos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en su casa, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué significa esto? Que aquí no termina lo que estamos comenzando. Amén. Sino que esto continúa y continúa y continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo. Amén. Wow.
¿Y qué nos dice el 5? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¡Wow! ¿Qué nos dice? Que es bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En otras palabras, bienaventurado el hombre que confía en Dios y en Dios se fortalece. Es lo que nos quiere decir. Por eso dice, en cuyo corazón están tus caminos. ¡Wow! Y el 6, ¿qué nos dice? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Qué hace la lluvia? Llena los estanques, ¿verdad? Y el 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¡Wow! ¿Qué dice? ¿Irán de qué? De poder en poder. ¿Eso qué significa? De gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Amén. que son etapas de la vida, Amén. que estamos ¿qué? Enfrentando o confrontando con ella. Amén. La vida no es un camino libre de dolor. Hay muchas personas que nos van a traicionar y más si son cercas, pues nos van a doler más, ¿verdad? Pero también puede haber enfermedades que no han sanado en nosotros, que pueden traer ¿qué? Tristeza a nuestro corazón. Puede haber ¿qué? Crisis también en nosotros, frustraciones, oraciones que no han sido contestadas. Y todo ello hacen que en nosotros surjan preguntas y digamos, ¿por qué, Señor? ¿O por qué a mí, Señor? ¿Por qué si habiendo mucha gente en el mundo, me escogiste a mí? Pudiste haber escogido al vecino que se porta mal. Pero este salmo y esta parte que acabamos de leer nos habla muy bonito y nos explica una parte que muchas veces no vemos. Que cuando estamos atravesando este valle de dolor, Dios está ahí con nosotros. Jesucristo está ahí con nosotros y no estamos solos, ni somos los únicos que atravesamos o pasamos por dolor. El valle no es el final, sino es un proceso. Y este valle nos sirve para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y nos prepara para nuevas victorias. Amén. Amén. Lo primero que debemos de hacer es reconocer. Reconocer cuando pasamos por el dolor o ciertos dolores. ¿Qué es lo que a mí me está haciendo daño? ¿Qué es lo que a mí me está causando esa tristeza? Muchas veces, como les dije, nos preguntamos ¿por qué a mí? ¿O dónde está Dios para que me ayude? Pero la Escritura nos enseña que Dios está con nosotros en todo momento. Amén. El valle no significa que Dios nos ha rechazado o que el problema es más grande que Dios. O muchas veces el valle lo interpretan como un castigo de Dios, cuando en realidad muchas veces es una preparación para nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser más fuertes. Si recordamos la vida de Job, Job pasó por un valle también de ¿qué? De dolor, ¿verdad? David también lo pasó. Y podríamos hablar de otros personajes como Isaías, Jeremías, que también pasaron por su situación. Cada quien en la vida pasamos por ciertos
dolores y angustias. Y eso no significa que el Hijo de Dios no llore. Jesús mismo lloró. Pero no lloramos como si no tuviéramos consolación o esperanza. Lloramos porque sabemos que tenemos una consolación y una esperanza, Amén. que es en Cristo Jesús. Nunca vamos a llorar solos. Amén. Ni vamos a estar solos, aunque a veces nos sintamos así. Te invito, por favor, que vayas a Isaías 43, 2. Amén. ¿Qué nos dice? Cuando pases por cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. Amén. En la Reina Valera nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Esta es una promesa que Dios nos da. Amén. Pero la promesa mayor que esta nos brinda es que Él siempre va a estar con nosotros. No nos va a abandonar. Pero déjame decirte que en el mismo Salmo, vamos a leer por favor otra vez el Salmos 84, del 4 al 5, pero ahora en la versión NTV. Qué Dice, alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. amén. Y el 5, Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. amén. ¿Qué dice? Los que se proponen caminar. Cuando nosotros empezamos nuestra vida en Cristo, empezamos ¿qué? Nuestro caminar. ¿Y qué hacemos? Seguimos caminando, seguimos avanzando. Aunque vengan problemas y dificultades, ¿qué hacemos? Seguimos caminando. Amén. No nos detenemos. No somos de los que nos detenemos y miramos para atrás, sino somos de los que seguimos avanzando. Amén. Jesús nunca nos prometió que no iban a pasarnos cosas. Nunca nos prometió que siempre íbamos a estar protegidos en una burbuja. Nunca lo dijo así, sino al contrario. Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y sobre todo, que nuestra fe no mengüe. Vamos por favor a Juan 16, 33. No perdamos de vista el Salmos, por favor. ¿Qué nos dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que se puede tener paz mientras pasamos por el valle de lágrimas. Sí, sí se puede tener paz. Y dice,
En el mundo, ¿qué va a haber? Aflicciones. Jesús no nos promete que todo va a ser color de rosa. Nos dice que vamos a tener, ¿qué? Aflicciones. Pero dice, confíen. ¿Qué nos dice? Confíen. ¿Qué nos dicen? Confíen. Yo he vencido al mundo. Amén. Jesús no nos promete que no vamos a pasar por aflicciones. Donde vamos a qué? A desgarrar nuestro corazón. De donde vamos a qué? Pues a llorar por la situación que estamos pasando. Pero ahí mismo nos dice que debemos de confiar y seguir avanzando. Una ocasión a mí me pasó que yo estaba manejando y se vino una lluvia muy fuerte, tanto que el parabrisas estaba todo lo que daba y apenas podía yo mirar. Y yo ya me iba a orillar porque yo sentía que ya se volvía peligrosa la carretera y más porque ya casi no observaba hacia adelante. Y entonces dentro de mi corazón me dijo, sigue avanzando. Y yo dije, pues con miedo y con temor voy a seguir avanzando. Y yo iba despacio, lógicamente manejando, con precauciones, con mis luces encendidas y con mi limpiador al máximo. Y yo veía que venían carros también atrás de mí a mi velocidad que yo iba. ¿Y qué hice? Seguía avanzando y parecía que la lluvia no paraba, no terminaba. Y yo pensé que esto era más peligroso todavía, ¿no? Yo dije, yo sí como que me quiero orillar. Y otra vez cuando yo sentía que me quería orillar, sentía dentro de mí seguir avanzando. Y entonces cuando llegó un momento en que cuando ya llegaba casi a mi destino, el agua empezó a disminuir. Y ahora sí ya podía ver bien. Y vi que atrás de mí venían una fila de coches siguiendo mi paso. ¿Qué es lo que hace el Señor? Muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles, no nos damos cuenta que hay gente que está atrás de nosotros y que experimenta cosas similares que nosotros. Y esas cosas también le ayudan ¿a qué? A que fortalezcan su fe. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice que debemos de seguir avanzando, no detenernos, con miedo, con temor, con lo que tú quieras, pero debemos de qué? Seguir avanzando. Aunque no veamos el milagro, aunque nos cueste las lágrimas, ¿qué debemos de hacer? Seguir avanzando. Es lo que debemos de hacer. Déjame hablarte de un boxeador que yo admiro mucho. Su nombre es Manny Pacquiao. Yo creo que a lo mejor al mencionar este nombre lo han de conocer porque es un campeón del boxeo. Ha ganado muchos títulos. De hecho, él tiene 8 cinturones de diferentes pesos. Imagínense lo que él es. Él es un filipino. Y él ha demostrado que con su fuerza ha vencido ¿a qué? A sus oponentes, ¿verdad? Pero a mí lo que me gusta de la historia de él es que él empezó con una vida nada fácil, sino todo lo contrario. Empezó con una vida que parecía que se lo oponía a todo a él. Él empezó siendo muy pobre, su familia era muy humilde. Y su papá, aunque tenía, no estaba casi nunca en su casa. Y entonces, pues no proveía el alimento, no había, dice que a veces pasaban días y no comían nada. Él vendía donas y para ganarse un poquito de comer. Se iba a pescar o se iba a trabajar de pescador para traer un poco de alimento a su casa. Y resulta que un tío lo lleva a una pelea clandestina y resulta que gana y él se emociona.
Y entonces él empieza a ver que se puede ganar un poco de dinero con eso. Y entonces empieza a practicar más. Y resulta que él tiene una oportunidad importante de pelear. Pero él es joven, tiene 17 años, no cumple con la edad ni con el peso. Y entonces se pone hasta peso en las bolsas para que cuando sea pesado, pues pese lo que debe de pesar, porque si pesa menos no lo contemplan. Pesaba 44 kilos, muy delgadito. Y se enfrentó contra uno de los campeones de aquel entonces. O sea que no tenía posibilidades de ¿qué? De ganar. Sin en cambio, él da todo lo que él tiene. ¿Por qué? Porque su meta era ser bueno, ser el mejor para tener pues un buen estatus. Eso lo impulsaba. Y efectivamente cuando se enfrenta a él vence. A pesar de que no tenía el peso ni la edad para que tuviera la licencia, pero él ganó. Y se empieza a hacer su fama, empieza a ganar más, más encuentros, más peleas. Y empieza a tener ¿qué? Más dinero. Pero como es joven, también tiene un problema. Y se empieza a hacer el problema del alcohol, de las apuestas, y se desvía de lo que él tenía en mente. Y resulta que un día le hablan de Dios. Y él es conmovido y empieza a leer la Biblia. Y entrega su vida a Dios. Él se hace cristiano. Y desde ahí cambia radicalmente su vida y su mentalidad y empieza a dejar las apuestas, empieza a dejar el alcohol. Y ahora cada vez o cuando él se enfrentaba, antes de enfrentarse siempre se hincaba. Y ahora sí salía a pelear. Y no todas sus peleas las ganó. También tuvo derrotas y knockouts. Y por cierto, contra un mexicano. Pero él es reconocido como el mejor boxeador del mundo. Y su carrera se hubiera ¿qué? Terminado mucho antes de él haber empezado cuando despegó, porque despegó bien, pero hubo momentos que lo desviaron. Podríamos decirle que al principio de su carrera él estaba animado por la necesidad que él tenía. Y por el dolor que él había sufrido, pues él quería ser mejor. Pero en el momento que conoce a Dios, todo eso que él había afectado, lo dejó atrás. Y tuvo la oportunidad también de reconciliarse con su papá y perdonarlo. Wow. Muchas veces las cosas que nosotros ahora vemos negativas, que parecen como si fueran una maldición, se convierten en una bendición. Y no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros seamos muy hábiles. Muchas veces no conocemos eso, pero Jesús usa lo que parece que es una maldición y la convierte en una bendición para nuestras vidas. Amén. Por eso a mí me gusta lo que dice el Salmos 84:6. Lo vamos a leer en la versión que NTV. ¿Qué nos dice? Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Amén. Dice, cuando anden en el valle de ¿qué? Llanto. ¿Se convertirá en qué? En un lugar de manantiales. ¿Dios qué hace? Transforma la maldición en ¿qué? En bendición. No cambia el valle, no cambia el camino. No te hagas a la idea que Dios cambia ¿qué? El camino.
pero sí lo usa ¿para qué? Para transformarlo. Amén. Y por eso los manantiales se llenan. ¿Por qué? Porque Él manda su lluvia. Muchas veces nuestro corazón se seca, está más seco que el desierto. Pero Él manda su lluvia y esa lluvia llena nuestras cisternas. Cuando nuestro corazón ya está bien seco, Él manda su lluvia y lo cubre completamente. Parece que nuestra fe ya no puede, ya no queremos avanzar. Él manda su lluvia. Amén. Y convierte ese camino de lágrimas ¿en qué? En bendiciones. Amén. Vamos por favor a Salmo 126, versículo 5 y 6. ¿Qué dice? Lo que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. ¡Wow! Esta es una promesa del Señor. Los que siembran ¿con qué? Con lágrimas. ¿Qué harán? Amén. El 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Dice, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán ¿qué? Cantando cuando traen la cosecha. Wow. Cuando las lágrimas que derramamos nosotros por a lo mejor un hijo que se ha perdido, por una angustia que tenemos en el corazón, por una oración que no ha sido contestada, llegará el momento en que se convertirá en una gran bendición y ese dolor ya ni nos acordaremos, nos traerá ¿qué? Una gran alegría. Amén. Vamos a Isaías 43, 19. ¿Qué dice? Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Amén. ¿Qué va a ser? Ríos en la tierra árida y baldía. Es lo que quiere que hace el Señor. Cuando pasemos por los valles donde hay una gran tristeza, Él va a crear ríos de alegría en nuestros corazones. Amén. 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 ¿Y para qué nos sirve todo esto de pasar por el valle de lágrimas? Vamos, por favor, al Salmos 84. Perdón, 84. 7. Ellos serán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Amén. Entonces, ¿de qué nos sirve pasar por estos valles? Para hacernos ¿qué? Más fuertes. ¿Más qué? Fuertes. ¿Más qué? Fuertes. Amén. Dios nos fortalece. Y esa fortaleza nos ayuda ¿a qué? A seguir caminando, a seguir adelante, a fortalecer a otros que también necesitan ser fortalecidos. Amén. Porque ¿cuál es nuestra meta? Llegar a Sión, llegar a Jerusalén, que es la ciudad de nuestro Rey. Amén. Wow. A mí me emociona todo esto. Muchos queremos salir rápido del valle, pero no
queremos aprender que lo que Dios está formando allí es muy importante en nuestras vidas. Cuando Dios permite este valle, es porque quiere llevarnos a otro nivel. Lo que hoy nos hace llorar, mañana será parte de nuestro testimonio. Lo que hoy nos quiebra, mañana será lo que Dios use para levantar a otros. Es interesante que cuando un hueso se llega a romper y este se solda, ya cuando es sanado, es más difícil que se rompa ahí donde se quebró, porque se hace más duro el hueso. Así nosotros cuando pasamos por situaciones muy difíciles y complicadas, si habláramos a lo mejor con otras personas y les preguntáramos su testimonio o qué vivieron de niños, varios nos dirían que tuvieron una infancia difícil, pero a la vez fue muy feliz. Dices, ¿cómo es posible? Si tu infancia fue difícil, fuiste feliz, porque las cosas sencillas alegran el corazón. Amén. Gloria a Dios por ello. Vamos a Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Que todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Es lo que nos quiere decir aquí, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que los aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Wow. Entonces, todas las cosas que nos pasan son ¿para qué? Para nuestra ayuda, para fortalecernos, para hacernos cada vez más fuertes en lo que Dios nos ha llamado. Entonces, en vez de preguntarnos el por qué a mí me está pasando, debemos de preguntarnos, Señor, ¿esto para qué me va a ayudar? ¿Para qué me va a servir? ¿En qué me va a fortalecer? ¿En qué voy a poder ayudar a los demás? Amén. Al principio esto no parece así. Al principio parece como un balde de agua fría, pero después esto se convierte en ¿qué? En alegría en nuestros corazones. Amén. Dios no solamente nos consuela en el valle de lágrimas, también nos fortalece y nos transforma. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Muchos héroes bíblicos, cierra tus ojos. Muchos héroes bíblicos no sabían que estaban escribiendo capítulos eternos mientras sufrían. David no sabía que sus lágrimas producirían salmos. José no sabía que la cárcel era antesala del palacio. Job no sabía que su prueba sería ejemplo de perseverancia. Tú no sabes tampoco lo que Dios pueda usar por lo que estás pasando para preparar el camino para otras personas. Tú no sabes que Dios pueda usar lo que está sucediendo para convertirlo en una gran bendición. Pero una cosa sí es segura. Si Dios nos ha permitido atravesar el valle, también nos dará fuerza para atravesarlo. Si Dios nos ha permitido atravesarlo, también Él nos va a dar fuerza para continuar. Amén. Porque Dios es el mismo, el que está en el monte, que el que está en el valle.
Alguna ocasión un rey que atacó al reino de Israel y fue derrotado, dijo, Dios solamente es Dios en el monte. Dice, pero si peleáramos en el valle, yo ganaría. Y Dios mandó a decir, no soy Dios solamente del monte, también soy Dios en el valle. Y cuando nosotros pasamos por el valle, Él está ahí, porque Él es Dios también del valle. Y Dios nos ayuda, nos guarda y nos protege. Y déjame decirte una cosa más. Cuando pasamos por los valles, al final Él mismo limpia nuestras lágrimas para que podamos seguir viendo y mejor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú no nos has prometido que no pasemos por dolores, pero sí nos prometes que tú vas a estar allí, que tú nos vas a fortalecer, que tú nos vas a ayudar a seguir adelante, aun aunque nuestra fe parezca que se cae, Señor mi Dios. Aunque nuestras piernas parezcan debilitadas por tanto dolor o llanto, tú ahí estás presente y nos fortaleces. Gracias, Señor mi Dios, porque estos valles no son eternos, sino son de paso para aprender más de ti, para aprender que tú eres el que nos sostiene. Gracias, Señor mi Dios, porque no nos dejas solos, sino tú estás con nosotros para fortalecernos. Gracias por ello, Señor mi Dios, porque tú eres nuestro consolador y porque tú vas a enjugar nuestras lágrimas. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Sí, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.